¿Qué dirían? ¿Cuál de los siguientes virus del grupo herpes no produce hepatitis? ¿Cuál? El tipo 8, ¿ya? El que produce sarcoma de Kaposi. No produce hepatitis. No tiene nada que ver. Este. ¿Cuál de los siguientes virus del grupo herpes puede producir hepatitis persistente? ¿Cuál era el único virus en general, no solo del grupo herpes, sino en general que producía hepatitis persistente? Epstein-Barr, en el contexto de un cuadro de mononucleosis infecciosa. No les van a preguntar más, ¿ya? Eso es el panorama de las hepatitis, ¿ya? Hepatitis A, B, C, delta que se puede agregar, hepatitis C y hepatitis por herpes. Muy bien. Y aquí tenemos algunos otros detalles. Uno de ellos, leptospirosis, ¿ya? La leptospirosis es una enfermedad que a veces dejamos pasar. En realidad es bastante frecuente, ¿eh? En realidad es bastante frecuente la leptospirosis, ¿ya? Lo primero hay que sospecharlo. Hay algunas cosas que tenemos que recordar. ¿Qué patógeno está involucrado? Una espiroqueta, ¿no? Igualito que en el caso de la sífilis es una espiroqueta, es una bacteria, ¿ya? Esta espiroqueta, por ser espiroqueta, también se ve en microscopía de campo oscuro, como en el caso del treponema pallidum. Es un treponema también, ¿no es cierto? ¿Ya? La especie más importante, ¿cuál es? De las leptospiras. La leptospira, la que está aquí, interrogans, ¿ya? La leptospira interrogans. Y también es la más agresiva. ¿Ya? Existen otras especies de leptospira, como la biflexa, ¿ya? Que también produce un cuadro clínico similar, pero es menos agresiva, ¿ya? La más agresiva es la interrogans, ¿ya? Esta leptospirosis es una enfermedad bifásica, hay que acordarse, bifásica, o sea, tiene dos fases. La primera fase, que es la fase septicémica, ¿ya? La fase séptica, también le llaman, ¿ya? Y se caracteriza porque existe bacteriemia, o sea, la leptospira viva, viable, nada en sangre. Por lo tanto, se distribuye a todo el organismo, ¿ya? Hay que acordarse. Eso se da en la primera semana. Pasada la primera semana, entramos a la fase inmune, ¿ya? En la fase inmune ya no hay espiroquetas en sangre. Empezamos a eliminarlos por orina. Le llaman también fase leptospiúrica, o sea, las espiroquetas empiezan a eliminarse con la orina en el momento de miccionar. ¿Por qué es importante recordar estas dos fases? ¿En qué fase actúan mejor los antibióticos? En la primera fase, ¿ya? En la fase de la primera semana. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en la fase séptica, en la fase bacteriémica. Cuando usan ustedes el antibiótico pasada la primera semana, poco o nada se puede corregir. No hay mucho para ofertar. Claro, se tiene que dar el tratamiento, pero no hay mucho para ofertar, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante acordarse de estas dos fases? Para el momento del diagnóstico, existen dos exámenes que son importantes. Uno es el ELISA, que mide anticuerpos, como cualquier ELISA, y el otro son las famosas microaglutinaciones, abreviado MAT, M-A-T, T de tapa, así, M-A-T, MAT. MAT para leptospira y ELISA para leptospira. ¿Cuándo pedir uno y cuándo pedir el otro? Justamente si nos equivocamos en pedir, el resultado nos va a salir negativo, aun cuando es leptospira, ¿ya? Las microaglutinaciones se fundamentan en que al estar en contacto con las leptospiras, justamente aglutinan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, para usar microaglutinaciones, yo necesito en la muestra presencia de leptospiras. Entonces, por lógica, si yo, digamos, quiero hacer microaglutinaciones en sangre, ¿en qué momento tendré que pedirlo? ¿En la primera semana o pasada la primera semana? En la primera semana. Si yo pido microaglutinaciones en sangre pasada la primera semana, me va a resultar negativo, porque ya no están ahí, ¿ya? Y como yo sé que en la segunda semana, a más, es la fase leptospiúrica y la leptospira se está eliminando por orina,
¿Dónde pediré las microlutinaciones a partir de la primera semana? O sea, cuando ya pasó la primera semana. En orina. Por eso existe MAD en sangre y MAD en orina. Y no es que voy a pedir indistintamente ambas cosas, o sea, tiene su momento cada cosa. ¿Ya? Tiene su momento. Y lo mismo es, en la primera semana donde están presentes las bacterias en sangre, no hay todavía anticuerpos. Estos se están formando recién. Pasada la primera semana, recién aparecen los anticuerpos en suficiente cantidad. Por lo tanto, el ELISA que se hace en sangre, ¿en qué momento lo pediré? Si lo pido en la primera semana, ¿qué me va a resultar? Negativo. A partir de la segunda semana sí puedo pedir un ELISA, ¿ya? Porque ya hay anticuerpos y ya se pueden captar. Son las cosas que más o menos uno tiene que recordar, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, lo que hemos comentado de las dos fases, ¿ya? Y aquí se ve más claro. Miren cómo en la primera semana, en la fase séptica, ¿ya? En la fase séptica, las leptospiras están presentes, como dice aquí, ¿dónde? En sangre. Por lo tanto, si quiero hacer microlutinaciones, las tengo que hacer en sangre, en muestra de sangre. Fíjense cuando pasamos a la segunda semana. Cuando pasamos a la segunda semana y para más, prácticamente en sangre disminuyen considerablemente las espiroquetas, de tal manera que ya no sirven las microlutinaciones. Sin embargo, pueden darse cuenta que en otros tejidos, como el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y mejor todavía en orina, por la accesibilidad a la muestra, están presentes ahí las leptospiras, de lo que estaba en sangre pasan a orina. Y si yo quiero hacer microlutinaciones, ya no lo pido en sangre, si es la segunda semana, lo pido en orina. Ya, esa es una norma. Si eso hacemos mal, nos equivocamos. Lo mismo los anticuerpos. En la primera semana se están formando, los ELISA salen negativo. A partir de la segunda semana, ahí sí ya puedo captar anticuerpos. Siempre en sangre, ¿eh? Nunca se hace un ELISA en orina, por ejemplo, es en sangre. Los ELISAs son en sangre. ¿Se entiende? Este es otro concepto. El daño que produce la leptospira ya es por presencia directa de la misma bacteria. Me explico mejor. O sea, no es que produzca toxinas, no es que produzca anticuerpos, no es que a distancia te puede dañar un tejido u órgano. ¿Ya? Por ejemplo, si va a producir daño a nivel de riñón, es porque durante la bacteriemia, las espiroquetas o las leptospiras han nadado por sangre y se han dirigido algunas hacia el riñón y se han asentado en el riñón. Solo así pueden causarte daño renal. Si producen daño hepático es porque vamos a encontrar leptospiras en el hígado también, ¿ya? Y ahí tienen una enzima, esta bacteria, la hialuronidasa, que justamente le permite penetrar a los tejidos, ¿ya? Le permite penetrar a los tejidos. Entonces, es por daño directo. Esto les comento porque por ahí hemos encontrado algunas preguntas que hacen referencia a eso. Es importante tener ese concepto. El daño que produce la leptospira es por daño directo. Les pongo un ejemplo. Ustedes saben que en la leptospirosis hay dolor a nivel de los músculos gemelos, lo que llamamos comúnmente en las pantorrillas, ¿no? El paciente se queja de fiebre, todo lo demás, y ustedes presionan esa zona y hay un dolor bastante notorio. ¿Por qué será? Porque hay presencia de leptospiras en el músculo de esa zona, ¿ya? Si no, no causaría daño, ¿ya? El tratamiento, ¿ya? El tratamiento. Algunas personas tendrán que tomar quimioprofilaxis, así como para la malaria algunas personas toman profilaxis y entran a zonas endémicas, aquí es lo mismo. Pero ¿cuáles son las personas que están expuestas? Aquellas que tienen contacto con aguas hervidas, fundamentalmente. Por ejemplo, hay personas que trabajan en alcantarillados, porque es su trabajo. Ya, a estas personas se recomienda que tomen profilaxis contra leptospira. Y la profilaxis se hace así, con doxiciclina. ¿Ya? 2 cápsulas que hacen un total de 200 miligramos, porque saben que viene de 100, que se toma una vez por semana, se repite a la semana siguiente y así mientras dure la exposición. O sea, no es para intoxicarse, es algo simple de tomar. La doxiciclina también sirve para el tratamiento, no solamente para la profilaxis, pero para de los casos no complicados. ¿Ya? Leptospirosis no complicada, doxiciclina. Si el caso es complicado, tienen que usar penicilina G. ¿Ya? También se puede usar ceftriaxona, pero penicilina G es lo que más está recomendado. ¿Ya? Porque acuérdense, en la sífilis también se usa penicilina. Esta es otra espiroqueta, similar a la sífilis. ¿Ya? Similar a la sífilis. Más o menos la cosa es así.
Pero vamos a ir avanzando y vamos a definir mejor. Entonces, la leptospira interrogans es la más común y también es la más agresiva. Existe otra, no menos importante, que es la leptospira biflexa, pero es menos agresiva y es menos aparatosa el cuadro que produce. Miren, hay serogrupos y serobares. Con uno de los exámenes que hemos mencionado, nosotros detectamos el serobar. Esa es una pregunta de examen. ¿Ya? ¿Con cuál examen? Con las microaglutinaciones. ¿Para qué sirven entonces las microaglutinaciones? MAT, para justamente detectar el serobar. El serobar se diagnostica con el MAT, con las microaglutinaciones. ¿Ya? Hay que acordarse de eso. Algunos datos importantes. La pasteurización no destruye a la leptospira. O sea, si ustedes pasteurizan la leche, por ejemplo, eso no garantiza de que hayas destruido a la leptospira. Sin embargo, se van a dar cuenta que la leche no es una fuente contaminante, por una sencilla razón, que tampoco la leptospira sobrevive en concentraciones habituales del consumo humano. ¿Ya? Se dice que sobrevive cuando se diluye los productos lácteos 1:20 y ningún producto de consumo humano tiene esa dilución. ¿Ya? Prácticamente sería agua, ya no sería leche. ¿Ya? Sobreviven, miren, tiempos prolongados a temperaturas extremas, como menos 20 grados centígrados. O sea, el que esté congelada el agua no significa que hayamos eliminado la leptospira. Miren, menos 20 es una temperatura bastante seria. Y puede sobrevivir así hasta 100 días. Lo descongelan y sigue viable la leptospira. En el agua salada no sobreviven. Entonces, en el mar no se puede adquirir leptospirosis, por si acaso. Esto es una exclusividad de agua dulce. Piscinas sobre todo. Lagos también puede ser. ¿Ya? No toleran el medio ácido. Por lo tanto, una forma de nosotros librarnos es no estar usando por gusto ranitidina, no estar usando por gusto omeprazol. Disminuimos la acidez del estómago y obviamente esa protección que podríamos tener de forma natural, ¿no? La disminuimos. Y eso mismo sucede en el caso de la fiebre tifoidea, no sé si se acuerdan. ¿Ya? No es bueno estar disminuyendo la acidez. Y lo que les decía, en productos lácteos no sobreviven. ¿Ya? Por eso que la pasteurización no las destruye, no nos debe preocupar tanto. Básicamente necesitan diluciones altas, o sea, imagínense 20 porciones de agua con una porción de leche, eso saldría agua prácticamente. Ningún producto para el consumo humano viene con esa dilución. Entonces, de alguna manera en los productos lácteos hay cierta garantía de que no nos vamos a contagiar con leptospira. Los cuerpos de agua son la principal fuente de contagio, sobre todo piscinas. ¿Ya? Sobre todo piscinas. Miren, no quiero que estén memorizando todos los nombres de leptospira, sin embargo hay muchas especies y eso es lo que quiero que se acuerden, y de esas muchas especies, la leptospira interrogans es la más común y a la vez la que produce cuadros más floridos y más severos también, incluido el ictio hemorrágico como están viendo aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo adquirimos? Animales infectados. ¿Ya? El reservorio fundamental son animales. Claro, el humano también puede estar ahí. ¿Ya? Son roedores fundamentalmente, roedores que viven en alcantarillas la mayoría de las veces. El reservorio está a nivel de los túbulos renales. Entonces, en la fase leptospiúrica, cuando eliminan por orina a las espiroquetas, esa orina puede contaminar aguas y por ahí puede venir el contagio. Entonces, la leptospiuria es importante, como ven aquí, contamina suelo, agua, ¿no? Y obviamente a nivel de piel y mucosas puede ingresar y afectar a otros animales. Y en ahí puede estar el humano. El humano puede ser portador también de leptospirosis, asintomática. Y una de las costumbres es que las personas que entran a las piscinas miccionan mientras están en la piscina, nadando. Eso nadie me va a negar. ¿Ya? Eso es una situación muy habitual. Entonces, si la persona tiene leptospirosis, elimina la leptospira ahí y la otra persona que está exenta del problema puede contaminarse por mucosas. Entonces, una recomendación, tomar profilaxis para leptospira cuando vayan a ir a una piscina. No está de más. No les cuesta nada. Ahí sí pueden tragarse todo el agua que quieran. No va a pasar absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, ingresa por piel y mucosas. Ya vamos a resumir lo que hemos comentado. Se distribuye por todo el organismo. ¿Por qué, doctores? ¿Por qué hay fase?
bacteriémica. ¿Por qué? En la primera fase hay sepsis con bacteriemia. Por lo tanto, cuando hay bacteriemia, la bacteria llega a todos los lugares donde llegue la sangre. ¿Ya? Entonces se distribuye por todo el organismo. Y produce a nivel del endotelio vasculitis severa, ¿ya? Con daño endotelial, disfunción endotelial. Y ese es el ocasionante a veces de los fenómenos hemorrágicos también, ¿ya? ¿Puede haber alteraciones hepáticas? Sí, ¿ya? Pero ¿debido a qué? A la presencia de la bacteria ahí mismo, o sea, por daño directo, vuelvo a repetirles. Tiene cierto tropismo, le gusta el hígado, riñón, ¿no? El miocardio y músculo esquelético también, ¿ya? Y eso está relacionado, ¿por qué? Por la presencia física en las lesiones de la misma bacteria. Lo que habíamos dicho es daño directo. Si no está ahí la bacteria, no produce nada, ¿ya? Son bacterias que se mueven, ¿ya? Y que también penetran a los tejidos gracias a la enzima que habíamos comentado hace un rato, la hialuronidasa. Esta hialuronidasa es la que permite que ingrese a los tejidos. Entonces, hay algunas cosas que ustedes tienen que ir recordando. Por ejemplo, que a nivel de riñón va a producir inicialmente alteraciones de sedimento urinario, pero puede llegar hasta la insuficiencia renal, ¿no es cierto? Puede llegar hasta la insuficiencia renal, y justamente la insuficiencia renal es la causa más frecuente de muerte en pacientes con leptospirosis. A nivel de hígado puede haber disfunción a nivel de los hepatocitos, ¿ya? Esto va a producir ictericia, así se manifiesta, ¿ya? La hemorragia se va a explicar por la disfunción endotelial que hemos comentado. A nivel cardiovascular puede haber daño directo, o sea, a nivel del músculo, producir una miocarditis por leptospirosis, eso es muy común. Y el cuadro clínico más severo, con éxito letal prácticamente el 100%, es la leptospirosis pulmonar, ¿ya? Eso está descrito hasta en el libro y en la práctica diaria, quienes hemos tenido la suerte de ver en zonas tropicales, por ejemplo, este tipo de problemas, así coloquen en ventilador mecánico de forma precoz al paciente con leptospirosis pulmonar, se va a morir, ¿ya? Se va a morir, en los mejores establecimientos, ¿ya? En la última epidemia de dengue, por ejemplo, o en la penúltima al menos, en la que se dio Iquitos, se monitoreó bastante a la población justamente porque la epidemia estaba presente. ¿Ya? Hubieron casos de personas que vinieron pensando que tenían dengue, ¿ya? Y parte de lo que se hace como protocolo es tomarles una placa, ¿ya? Me consta que inician con un cuadro reticular, así parece miliar, pero alojado solamente en los ángulos costofrénicos, o sea, algo muy insignificante, ¿ya? Pero el paciente se siente mal, ventila bien, ¿ya? Y quienes tienen expertise en el tema, lo primero que te dicen, esto es leptospirosis pulmonar. El paciente está caminando, está hablando, está lúcido. Se va a morir, doctor. Lo pones en ventilador mecánico, haces todo, igualito se va a morir y se muere. Gente joven. Entonces, la forma más severa de leptospirosis es la forma pulmonar. Produce hemorragia intraalveolar. Hagas lo que hagas, se va a morir, ¿ya? Es una forma letal, a tener mucho cuidado, ¿ya? Hemorragia intraalveolar es lo que produce. Entonces, la principal causa de muerte, a ver, recordemos, ¿cuál era? Insuficiencia renal, ¿no es cierto? La principal causa de hemorragia, disfunción endotelial, eso es lo que va a producir, ¿ya? El que es de mal pronóstico, la forma pulmonar, ¿ya? Entonces, la principal causa de muerte es insuficiencia renal, eso hay que acordarse. La principal causa de hemorragia es esto, disfunción endotelial. Signo de mal pronóstico, hemorragia alveolar, o sea, la forma pulmonar es casi un éxito seguro para la leptospira, ¿ya? Entonces, acuérdense que es una enfermedad bifásica, ya hemos dicho esto, la primera semana se puede aislar a la bacteria, claro, porque está en sangre. Aquí funciona, ¿qué cosa? Las microaglutinaciones en sangre, ¿ya? Y en la fase inmune, que es a partir de la segunda semana en adelante, ya presenta anticuerpos en sangre, ahí sí funcionan los ELISAs. La mayoría de los casos no produce ictericia, ¿ya? Hay un pequeño porcentaje que sí llega a ser ictericia y eso se le llama, ¿qué cosa? Enfermedad de Weil, ¿no? La famosa enfermedad de Weil. Esta enfermedad de Weil es la forma histérica de leptospirosis y que está dentro del síndrome icterohemorrágico, ¿no? Enfermedad de Weil. Y en laboratorio básicamente las dos cosas que hemos comentado, pero con todos los cuidados que hemos dicho también. O sea, microaglutinaciones y ELISA, pero tiene su momento para pedir. Los roedores, el principal problema, sobre todo en personas que están expuestos por de repente situaciones laborales, hay que tener cuidado. La forma más
riesgosa, más peligrosa, la que nos va a matar al paciente, la forma pulmonar, porque produce hemorragia intraalveolar. Hagan lo que hagan, ¿ya? Le den ceftriaxona de entrada o si quieren gesódica, igual, tiene éxito letal. Tiene un tropismo muy bárbaro. Cuidadito que los animales también pueden manifestar, solo que a veces no le damos importancia. Como es perrito, no importa, decimos, pero cuidado, ¿ya? O sea, la forma histérica, miren, la forma severa se puede presentar en este animalito también, sea un animal doméstico de casa o sea un animal salvaje, ¿ya? Y lo mismo también en el humano, pues la forma histérica se manifiesta, ¿no? Siempre aguas hervidas, cuidado, roedores es lo que más, ¿ya? En estos roedores están a nivel de su túbulo renal, están alojadas esas espiroquetas y con la orina lo van a eliminar y contaminan aguas, ¿ya? Contaminan aguas. Tratamiento, ya habíamos comentado, para la forma no severa, doxiciclina en adultos, ¿no es cierto? Igual que la profilaxis. Pero como la doxiciclina no se puede usar en niños hasta que tengan 8 años, por el hecho que puede producir alteraciones en el esmalte dentario, ustedes pueden usar amoxicilina, que es una forma de penicilina, con todo éxito, ¿ya? Eso no es que la amoxicilina no sirva, miren, sí sirve, y para enfermedades severas incluso, ¿ya? Y en la forma histérica, también penicilina, pero en forma de penicilina cristalina, o sea, penicilina gesódica, ¿ya? Le dan el tratamiento. Ceftriaxona también se puede usar. Ya hemos dicho que la profilaxis es con doxi, ¿no? A ver, empecemos a responder lo que nos están mostrando. Dice, sobre las especies de leptospirosis, indica la alternativa que no corresponda, la falsa, ¿no? La pasteurización no es efectiva para erradicar las espiroquetas, es verdad. No es efectiva, ya hemos visto. La Leptospira interrogans sobrevive a bajas temperaturas durante tiempos prolongados. Sí. Claro, en general hemos dicho Leptospira, pero como Leptospira interrogans es la más común, se puede trabajar de esa forma. En aguas saladas, que entre paréntesis aguas de mar, no logran sobrevivir. También eso es verdad. ¿Ya? No es una fuente de contagio el agua del mar. La especie Leptospira biflexa es menos agresiva en humanos en relación a la especie interrogans también. La más agresiva es la especie interrogans. Ya, pues, ¿qué nos queda? Los productos lácteos son los de mayor riesgo, dice. Para la infección en humanos, no. A pesar de que la pasteurización no las destruye, ¿ya? Por las concentraciones a las que sobreviven, no existe productos lácteos para el consumo humano que tengan esa concentración que requiere la leptospira para sobrevivir. La alternativa incorrecta es la E, ¿no es cierto? Siguiente. Paciente varón de 45 años, procedente de Lima. Dice, con cuadro histérico febril, en quien se sospecha enfermedad de Weil. ¿Ya? Indique usted, o usted indicaría, perdón, los siguientes exámenes para confirmar su diagnóstico. A ver, ¿cómo confirmaríamos el diagnóstico? Empecemos. ¿Se trata de leptospira? No sabemos, pero estamos sospechando. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenemos que pedir exámenes para leptospira. ¿Está haciendo ictericia? ¿Eso es en la primera semana al inicio o ya es una complicación posterior? ¿No es cierto? O sea, no es de entrada. O sea, de entrada no van a hacer ictericia. Por lo tanto, ya está en la fase inmune. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Van a pedir microaglutinaciones en sangre. Eso sería en la primera semana. ¿Ya? Van a pedir ELISA de captura IgG. El ELISA sí les va a servir porque pasada la primera semana ya hay anticuerpos. ¿Pero para qué cosa quieren IgG? Es un cuadro agudo. Necesitamos IgM, no IgG. Van a pedir ELISA IgM en orina. El ELISA es en sangre. ¿En orina qué se pide? Sí puede servir la orina, porque estamos en la fase leptospidúrica. Pero pedimos microaglutinaciones. Y aquí dice justamente eso, microaglutinaciones en orina, sí sirve, y ELISA de captura, IgM en sangre. Esa sería la alternativa correcta. El otro dice ELISA IgG en orina, ningún ELISA es en orina. ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, aquí no es que sea difícil, sino simplemente hay que recordar qué exámenes se deben de preguntar en su debido momento. Aquí dice el examen indicado para detectar el serovar ante un caso de leptospirosis. ¿Cuál es? Microaglutinación. Esta es pregunta común, hasta en el pregrado, en exámenes de ENAM. Entonces, fácilmente podría ser una pregunta que valga la pena recordar. Hay que acordarse. Respecto a la leptospirosis, indique la alternativa incorrecta. La principal causa de muerte en los pacientes infectados es la falla renal aguda. ¿Qué opinan? Sí,
La principal causa de muerte es la falla renal aguda. La especie que más comúnmente afecta al hombre es Leptospira interrogans, también. La forma más severa y con alta tasa de letalidad es la hemorragia intraalveolar, también, ¿ya? Éxito letal casi seguro. La principal enzima relacionada con penetración a tejidos es la hialuronidasa, también. Necesita la hialuronidasa. Entonces, si dice la incorrecta y hemos dicho que todos son verdaderos, entonces será pues la alternativa E, ¿no? Pero vamos a ver. Dice, el principal mecanismo patógeno responsable de las formas severas es la producción de una endotoxina. ¿Qué opinan eso? ¿Es por endotoxinas? No, es por daño directo. O sea, la leptospira tiene que estar presente en el tejido que se va a dañar, si no, no se daña. Y para eso justamente necesita esa enzima, para penetrar al tejido. Sobre la fase inmune de la leptospirosis indique la que no corresponde. Fase inmune, ¿qué significa? Segunda semana o más. La prueba de microaglutinaciones sérica es útil en esta etapa. ¿Qué opinan? ¿Serviría o no? ¿En qué momento sirven las microaglutinaciones séricas? En la primera semana. ¿Ya? Si dice la que no corresponde, esa sería la alternativa, ¿no es cierto? Pero veamos lo que viene a continuación. Ya que estamos en clase, tenemos que definirlo. Dice, la prueba de microaglutinaciones en orina tiene mejor rendimiento. Eso sí, en esta etapa, en la fase inmune, las microaglutinaciones se piden en orina, no se piden en sangre. La siguiente dice, los antibióticos no modifican el curso de la enfermedad durante la fase inmune. También es verdad. Ya hemos dicho, idealmente en la primera semana hay que colocar los antibióticos. Ya pasada la fase inmune es poco lo que se puede ofertar. En esta etapa, o sea, en la fase inmune, suelen manifestarse la meningitis, miocarditis y daño renal por leptospira. Claro que sí. O sea, ya es pasada la primera semana que empiezan las complicaciones. El ELISA IgM en sangre tiene buen rendimiento. ¿Ya se puede pedir ELISA en sangre? Sí, porque ya hay anticuerpos, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Ya? Siempre las preguntas rondan en lo mismo también. Peste. ¿Tenemos peste en el Perú o no? La respuesta es sí. Lastimosamente sí. La peste es una zoonosis. ¿Qué cosa es una zoonosis? Enfermedades de animales que pueden afectar al humano. ¿Ya? ¿La leptospirosis es una zoonosis? Claro que sí, la rabia también. ¿Ya? O sea, todo lo que afecta a animales y ocasionalmente puede afectar a humanos es una zoonosis. Peste es una zoonosis. ¿Ya? Fíjense, incluso en este mapa oficial del CDC, al Perú lo consideran ya como una zona de riesgo y más aún ya la zona norte del Perú. ¿En qué zona hemos detectado varias veces peste en el Perú? Cajamarca. ¿Quién lo transmite? Bueno, Yersinia pestis es el agente etiológico, pero ¿quién lo transmite? ¿La rata misma o sus parásitos? Son las pulgas de las ratas, o sea, los ectoparásitos de las ratas, ¿ya? Las que transmiten. Y está asociado a fenómenos de cambios climáticos. Baja la temperatura por algún motivo, fenómeno del Niño, lluvia, no sé. Entonces, como el cuerpo es pequeño de roedor, no hay forma de que acumule mucha calor, entonces baja la temperatura de su cuerpo y el ectoparásito tiende a escapar y buscar animales de sangre caliente. Entonces, en ese momento puede, de alguna manera, afectar al humano. ¿Ya? Bien. Lo cierto es que, fíjense, este cuadrito es interesante, ¿ya? Este cuadrito es interesante. Normalmente las pulgas, ¿ya? Las pulgas, o sea, son los transmisores, pero entre animales. En algún momento, ¿ya? En algún momento puede llegar al humano. La forma más común es por, en el momento de la picadura, ¿no es cierto? La forma más común, en el momento de la picadura. Sin embargo, raramente podría haber por vía inhalatoria, ¿ya? Por vía inhalatoria. Sobre todo cuando previamente se ha afectado a animales domésticos y este animal doméstico se le te puede transmitir. O sea, ya la pulga no tiene nada que ver. El gran problema es cuando entre humano y humano se produce la forma inhalatoria. O sea, cuando la forma de transmisión es por vía aérea. Ahí se producen epidemias severas, ¿ya? La forma más común es la bubónica, como saben, ¿ya? Y así debería ser, pero el problema es de que puede llegar a transmitirse por vía aérea.
Y cuando se transmite por vía aérea, la epidemia es una cosa muy seria, ¿ya? Es una cosa muy seria. Tanto así que puede ser usado como bioterrorismo también. Estas son las formas, miren, bubónica, que es la forma más común, ¿ya? La forma septicémica, la más fácil de tratar, aunque no lo crean, ¿ya? La forma neumónica es la forma más letal, la forma más difícil de tratar. Ya van a darse cuenta después por qué. Una variante es la forma faríngea dentro de la neumónica, ¿ya? Y también hay compromiso neurológico. Esto que ven aquí no es un chiste, ¿ya? Es una enfermedad de hace muchos siglos y anteriormente, fíjense, a pesar de que probablemente sus conocimientos sobre la misma enfermedad eran precarios, ellos ya sabían que debían de protegerse la vía aérea, sabían que debían proteger por contacto, debían que protegerse y bueno, ahora usaríamos mandilones, mascarillas, ¿no? Pero básicamente hacen lo mismo, miren, ¿ya? Básicamente hacen lo mismo. Siempre ha estado asociado a la presencia de poblaciones de roedores en incremento, ¿ya? Siempre también asociado a desastres naturales fundamentalmente. La forma más común es la bubónica. Esta forma bubónica que afecta ganglios, ¿ya? Cualquier cadena ganglionar en general puede afectarse, pero una forma muy habitual es que se afecten los ganglios inguinales, los axilares también, como están viendo, ¿ya? Esos ganglios están superpoblados por el agente etiológico, ¿ya? Por la bacteria. Gram negativa también, ¿no? O sea, hay que recordar que es la forma más común, ¿ya? Este tipo de bacteria tiene, es un gram negativo, es un gram positivo para empezar, es un gram negativo, ¿ya? Es un gram negativo, ¿ya? Y solamente vamos a ver bacilos gram negativos en la coloración gram. Por eso tenemos que usar GEMSA o otras coloraciones para ver ciertas características propias, como es esa ubicación bipolar. Van a fijarse en el examen con otro tipo de coloración, ¿ya? Puede producir alteraciones de este tipo, pústulas, ¿ya? Flictenas, a veces hemorrágicas, que pueden pasar a pústulas, ¿ya? Sobre todo cuando se habla de la fase septicémica o de la forma septicémica, perdón, ¿ya?